A veces nos vemos en el espejo y vemos nuestro abdomen muy inflamado y uno dice, puede ser que esté lleno de gases. Y es que de los gases nadie se salva. Por eso trajimos al doctor Bustos, gastroenterólogo. Bienvenido, doctor. Bueno, Doctor Burgos, bienvenido. muchas gracias. Doctor, ese es un problema muy constante y muy normal, pero ¿hay forma de quitar esos gases? Ítalo, estás hablando de una enfermedad muy injusta, primero, porque este tipo de alteraciones es una alteración que afecta más a las mujeres que a los hombres. A la pucha. Piensa que 5 mujeres por cada hombre tienen este tipo de problema. Y es un problema muy injusto cuando vemos los alimentos que estábamos observando en el corto pasado, ¿cierto? Donde las personas ven esas delicias y no las pueden disfrutar. Y no las pueden disfrutar porque simplemente no pueden tolerar esos alimentos y comienzan a sufrir problemas muy importantes en su trabajo, en la forma de desempeño, donde realmente no pueden salir adelante. Doctor, ¿cuáles son los alimentos que la gente no debería consumir si tiene este problema? Bueno, primero hablemos un poco de qué es lo que caracteriza el problema, ¿verdad? Los pacientes llegan a tu consultorio siempre con un problema muy importante diciendo, no puedo vivir, estoy distendido, estoy inflamado, tengo colitis, que tal vez es un término inadecuado, ¿verdad? Sí. Porque realmente lo que está ocurriendo es un proceso de distensión. Esa distensión produce dolor, produce náuseas, produce trastornos donde hay flatulencia, hay vientitos y además de eso lleva acompañado la presencia de estreñimiento y algunas personas tienen diarrea. Este tipo de problema usualmente tiene la característica de que la persona amanece bien, pregúntale a la mayoría de las personas, y de un momento a otro, conforme va pasando el día, se va inflando, se va inflando. Y ya a mediodía tienen que soltar un botoncito, ¿verdad? Y ya en la tarde, a las 2 de la tarde, quiere irse para su casa porque se siente mal, ¿verdad? Qué pecado. Tenemos nuestro Facebook Live con el doctor Burgos. Por favor, si usted está sufriendo de esto, esa es una herramienta lindísima y estamos en directa comunicación con usted por medio de nuestro Facebook Live. Siempre la gente dice, cuidado con la lactosa. ¿Eso es cierto, doctor? Ok, hablemos de las causas entonces. Uno de los problemas es que cada vez que vamos a enfocar de qué es lo que produce el trastorno, culpamos a los alimentos. Cierto. Y realmente cuando queremos ver este problema es una dimensión mucho mayor, que tiene que ver, sí, con la forma en que consumes los alimentos, con el tipo de alimento que estás consumiendo, en el momento en que lo estás consumiendo y cómo está el nivel de estrés, los niveles de calidad de vida que tienes. Porque todos estos elementos no son solos. Uno no puede culpar solo a la lactosa o puede culpar solo al trigo, ¿verdad? O culpar al repollo de este tipo de problemas. Este tipo de trastornos nacen de que el cuerpo pierde la capacidad de poder digerir adecuadamente esos alimentos. Y eso está muy relacionado a un factor muy importante, que es la microbiota. ¿Qué es el microbioma? Segundo cerebro, ¿verdad, doctor? Claro, es todo un mundo entero. Son las bacterias que te ayudan cada día a poderte desempeñar, porque te ayudan, son comensales en tu cuerpo y ayudan a que puedas digerir y trabajar los elementos. Y además la microbiota produce elementos, produce sustancias que tanto irritan el intestino como también favorecen que no dé problemas y disminuye la inflamación. Y ese trastorno nace primordialmente cuando nosotros desbalanceamos nuestra alimentación. Ahí empieza eso. Ahí es donde empieza el problema. Hablabas de la lactosa. Es interesante. La intolerancia a la lactosa, ¿por qué nace? Principalmente porque comenzamos a dejar de consumir lactosa. Entonces, comenzamos a reducir en un momento determinado la lactosa, entonces las bacterias, por así decirlo, se desacostumbran a tener la presencia de lactosa. Y además, usted no produce tanta lactasa, que es la enzima que destruye la lactosa, ¿verdad? Y entonces comienza a tener problemas. Entonces, ¿qué hace la gente? Deja de consumirlos. Y ahí está el primer error. O sea, la persona que dice, entonces ya no más leche, ahí estamos cayendo en el error, doctor. Claro, porque hay que recordar que cada alimento que usted retire de su vida, ¿verdad? Sí. Le va a producir que usted se desensibilice de ese producto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando usted tiene que enfrentarse de nuevo, ¿verdad? A él es un problema. Y es lo que pasa usualmente. Entonces, hoy no como lactosa, de mañana ya no como trigo, que ya me di cuenta que ya no como huevo, entonces ya no tengo que desayunar. Exacto. De un momento a otro. Y después que ya no puedo entonces comer una ensalada, entonces ya no puedo salir a comer a ningún lado. Entonces, doctor, esto es un problema serio. Vea qué interesante, doña Nela, en nuestro Facebook Live, gracias por estar con nosotros. Ella le duele la boca, el estómago, hace 3 meses, pero cuando come, siente como que la comida se le queda pegada ahí. Ajá, es que este es uno de los problemas que pasa.
¿Qué es lo que le pasa a doña Nela? Que muchos de los trastornos producen alteraciones del movimiento, del vaciamiento gástrico. Y esto sucede porque la calidad de los alimentos que consume usualmente pueden estar cargados de mucho carbohidrato o de mucha grasa, ¿verdad? Y ahí es donde comienzan los problemas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que decirle a doña Nela? Bueno, lo importante es que tenemos que comenzar a trabajar un poco de frutas, un poco más de vegetales, reducir un poco los carbohidratos y tenemos que usar probióticos para mejorar ese intestino. Ahora, mucho cuidado, si usted tiene dolor en la parte superior cuando usted está comiendo, siempre hay que tener el cuidado de que pueda haber problemas como una úlcera péptica, una úlcera en el estómago o una úlcera en el duodeno, que son las que producen este tipo de dolor. Entonces hay que estar muy atento a este proceso. Y que es un poco separado del problema del intestino, ¿verdad? Donde usualmente la persona come y se distiende rápidamente. ¿Sabe qué interesante el comentario de Brian? Hace un comentario muy interesante que dice que si los pesticidas, él habla que los pesticidas alteran la microbiota. ¿Puede alterarla esto, doctor? Bueno, los pesticidas lamentablemente alteran la microbiota, pero lo que más altera la microbiota son nuestros hábitos. Sí, va cuando más allá. usted deja de comer alimentos, el uso desmedido de antibióticos, esa necesidad de la gente a veces que de un momento a otro me siento resfriado, se toma 2 pastillas de X antibiótico, tal vez no bien prescrito, y ahí está el problema, ¿verdad? Además, ¿dónde está el problema? Cuando usamos bebidas carbonatadas, los refrescos, gaseosos, todos estos, aunque sean dietéticos, alteran la microbiota. Y eso lógicamente hace que cada vez usted tenga una microbiota que produzca más cantidad de gas. Entonces, con los mínimos alimentos, ¡pum!, usted se distiende y le produce trastorno. Bueno, y en el comentario de Brian dice que él lava los vegetales con bicarbonato de sodio y que eso le ayuda. Bueno, yo creo que lo importante es que los lave, Exacto. ¿verdad? Para que esto pueda ayudarnos. El bicarbonato es una base que usualmente no remueve la mayoría de los alquiles que producen los pesticidas. Gracias a Dios, en nuestro país hay buenos controles en la alimentación para saber que este tipo de trastornos no se da tan frecuentemente, ¿verdad? Doctor, le ayudamos a doña María. Ella dice que ella pasa con el estómago que se le va a explotar, como cuando usted explota una bomba y que pasa con mucho dolor. ¿Qué puede tener? Que todo le cae mal, todo lo que come. Ok, lo que tenemos que decirle a doña María principalmente es que en su experiencia tiene que tratar de buscar cuáles son los alimentos que inician el proceso. Y además de eso, que tenemos que comenzar a consumir pequeñas cantidades de probióticos. Entonces, un poquito de yogur, ¿verdad? Nos podría ayudar. Sí. También podemos buscar elementos que tienen probióticos, un poquito de tomate, ¿verdad? Podemos comer chile dulce, comemos otras cosas que eventualmente nos pueden ayudar. Y es muy importante decirle a doña María que el identificarlo no es que quite los productos, sino que mida su dosis, cuánto usted puede consumir. Ítalo, uno de los problemas más graves que yo tengo todos los días en la consulta es cómo las personas cierran su alimentación creyendo que están en la línea correcta. Los seres humanos, nosotros nos costó mucho adaptarnos a la humanidad, a vivir en la Tierra. Y para esto hemos ido consumiendo los productos para generar tolerancia. Cuando usted se aleja de los alimentos, usted queda más intolerante. Su intento debe ser romper la barrera, no ir para atrás, porque usted no puede vivir de agua, ¿verdad? Y de productos como el yogurt, ¿verdad? Usted tiene que comer. Entonces, y para eso es necesario que usted haga el reto. Y este reto tiene que ser dirigido adecuadamente por una nutricionista, por un especialista y muy importante por el sentido común, ¿verdad? De saber que tiene que cuidarse. Luis Diego dio la enfermedad de Cuchi y le entró la bacteria la Clostridium. Entonces, estando en el hospital, estuvo un mes, ya él está en la casa, pero dice que todo lo que prueba le sale amargo, que él le cambió totalmente el paladar. ¿Qué puede pasar ahí, doctor? Porque Luis Diego tiene una enfermedad muy seria, ¿verdad? Es una enfermedad un poco compleja donde el cuerpo reconoce como enemigo el intestino. Gracias a Dios hay muy buenos medicamentos para poder corregir esto, ¿verdad? Ahora, esa sensación nace de 2 factores muy importantes. Hay alteración en el movimiento, donde hay flujo retrógrado, que inclusive usted puede sentir bilis en la boca. Ahí, interesantemente, sí le va a servir que utilice productos muy sencillos, ¿verdad? Un poco de leche, un poco de álcali, ¿verdad? Que usualmente va a ser lo que más va a ayudar para reducir ese efecto. Y sí es muy importante que consuma vitaminas, porque uno de los factores que altera en los pacientes que tienen Cuchi es que se depletan, pierden muchas
muchas proteínas, pierden muchos nutrientes. Entonces, estos pacientes usted tiene que suplementarlos con vitaminas. Y es conveniente, en el caso de Diego, que utilice vitaminas A, D y E para que pueda resolver este problema. Ahí está, Luis Diego. Doña María dice que cada vez que cocina leguminosas, ¿verdad? Que hace unos buenos garbanzos y, ¿verdad? Dice que le cae muy mal, que eso le encanta, pero que la extiende un montón. Ítalo, vea qué interesante, esto es algo muy importante. ¿Qué es lo que hace la gente cuando tiene problemas de distensión? Lo primero dice, ya no como frijoles, ya no como garbanzos, ya no como lentejas. Bueno, tiene razón en cierto sentido, pero es la forma en que preparamos el alimento. Okay. Los frijoles y los garbanzos tienen una sustancia que se llaman fitohemaglutininas. Eso es lo que produce que usted se distienda, porque cuando se degrada da problemas. El truco más sencillo que usted tiene que hacer con sus frijoles para prepararlos es ponga sus frijoles, los lava, los pone en agua 24 horas. O sea, no los ponga de la noche a la mañana, que es lo usual. ¿De 8 a 8? No, póngalo desde la mañana, déjelos en agüita, al día siguiente bóteles el agua, ¿verdad? Y con eso usted va a quitar la fitohemaglutinina y los cocina entonces. Ahí va a ver que va a disminuir sustancialmente. Y si todavía lo distiende, el truco más importante es ponga un sartén, caliéntelo bastante y eche los frijolitos, ¿verdad? Y cuando usted hace eso, usted rompe los enlaces de fitohemaglutinina y ya puede consumir esta proteína que es tan importante en nuestra sociedad. Los frijoles es algo que la gente puede consumir. Sí. Si usted le pregunta a doña María, le va a decir que curiosamente cuando come frijoles molidos no le afecta. Correcto. Claro, porque ahí ya rompió todos los enlaces, ¿verdad? Sí. Igualmente sucede con los garbanzos, ¿verdad? Donde lo que hay que hacer es quitarle la cubiertita, que es la que nos da los problemas. Claro. ¿Verdad? Doña Vanessa, vea qué interesante. Gracias a todos los que están en nuestro Facebook Live y aquí vamos a intentar ayudarle a todos y a todas. Ella, a doña Vanessa, dice que ella come, pero que siente que se le queda la comida pegada en el pecho, que no le baja bien. Ok, a doña Vanessa es muy importante evaluar si ha perdido peso, si ha tenido otros trastornos. Hay patologías muy específicas del esófago, donde las personas cuando consumen, no se distiende adecuadamente y les da esa sensación. Cuando esto sucede, siempre es muy importante hacer una gastroscopía, porque hay que determinar que no tenga una enfermedad específica, como una esofagitis eosinofílica o otras cosas. Vea qué interesante, una esofagitis eosinofílica es un trastorno de la alimentación también, donde usualmente hay una dificultad en el reconocimiento de la soya, de la leche, del trigo, y es curable. Eso es lo importante, ¿verdad? Qué bueno. Porque lo que hay que hacer es reducir los alimentos y dar una medicación para poder corregir eso. Entonces, doña Vanessa, consulte, es muy importante para su salud. Doña Mauren, ella tiene colon irritable y que padece de agrura y no se le quita la agrura, doctor. Bueno, aquí volvemos al punto. Si hablamos del caso de doña María que nos decía anteriormente. Si usted tiene problemas de que cuando usted come siente ardor, acidez en forma persistente, es importante que sea evaluada, es importante hacer una gastroscopía. Puede ser que tenga una gastritis, que tal vez sea lo de menos, pero puede haber una úlcera, puede haber otras cosas que son importantes y que se pueden corregir. Hay buena medicación para esto. Tenemos 27 años de buenos medicamentos en esta área que pueden corregir este fenómeno. Y doctores con buena experiencia como usted, papá. Bueno, lo importante es la comunicación. Así es. Todo esto que está sucediendo en Facebook, todas estas preguntas que la gente hace, son importantes. Sí. Son las preocupaciones de día a día que tenemos sobre nuestra salud, del problema digestivo, y que son corregibles, pero necesitan consejo. Y por eso este programa es tan bueno, doctor, para poder ayudarle a tantos televidentes que estamos aquí. Doctor, ¿por qué hay pacientes que dicen todo está bien hasta que me tengo que tomar una pastilla? Y la pastilla es la que desencadena todo eso después, doctor. Bueno, recordemos que los medicamentos como tal tienen eventos adversos. O sea, los medicamentos están diseñados para un estándar. Puede ser que algunas personas tengan algún trastorno con una u otra medicación. Cuando estas cosas suceden, siempre es muy importante retornar al médico y preguntarle, tengo este problema. A veces son problemas que son corregibles. A veces tal vez es que asociamos al medicamento un problema. A veces hay cosas muy sencillas. Resulta que los excipientes, o sea, la sustancia que lleva el medicamento, las personas son intolerantes a eso. A la puchica. Entonces, eso es muy importante conocerlo, ¿verdad? Puede suceder y es corregible. Doctor Burgos, siempre es un gusto tenerlo aquí en casa.